Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio, en donde vamos a narrar las más terroríficas experiencias reales de la audiencia y ustedes escúchenlas si se atreven. En esta ocasión tenemos a un invitado especial desde Mystery World, Capi. ¿Cómo estás? Hola amigo, muy bien, gracias por la invitación. No, hombre, gracias por venir. Qué gusto estar aquí. Estoy emocionado. Bueno. Yo también, ¿Sí? es como volver en el tiempo. Sí, ¿verdad? Contar historias. Y justo todo lo que estamos platicando ahorita, Sí. contar historias de terror. Oye, antes de que comencemos, digo, solo por si las moscas, redes sociales, plataformas, todo, por favor. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como Capi Mystery y Mystery por un proyecto en YouTube que tenemos llamado Mystery World junto a mi linda Darian. Entonces seguro muchos me conocen por ese proyecto, por Mystery World. Entonces, antes de eso yo tenía un canal llamado Creepypastas Everywhere, donde subía historias de terror, en su mayoría escritas por mí. Y eso, soy un escritor de historias de terror y a veces viajero paranormal. Viajar a los lugares donde surgen las historias de terror a veces, ¿no? Así es. Oye, ¿sabes qué? Hay un lugar, creo yo, que es el lugar donde surgen la mayoría de las historias de terror. De hecho, chécate esto. Tú has leído, porque siempre veo en las películas que en Estados Unidos les dicen que tienen que leer La Divina Comedia, y la verdad es que a mí en mi prepa ni en la secundaria me dijeron que leyera La Divina Comedia, pero ¿conoces esta obra de Dante Alighieri? Sí, claro que sí. ¿Sí? Hay una frase bien padre que dice: abandonad toda esperanza, los que entráis aquí. Y se refiere específicamente a lo que se lee al entrar al inframundo. Tema que nos trae esta noche aquí a Insomnio, y vamos a contar historias terroríficas. Así es, amigo. Ahora tengo una pregunta. ¿Quieres? Es que yo no sé a veces qué le gusta más a la gente. O sea, a los invitados y las invitadas. ¿Abrir con las historias o cerrar con la última historia? A mí me gustaría abrir. Abrir, perfecto. Ok. Pues adelante, amigo, cuéntanos la primera historia. Pues bueno, el inframundo. Si tú tuvieras que elegir un lugar en la Tierra al que podrías definir como el inframundo, ¿cuál elegirías? Híjole. ¿De cualquier tiempo y lugar? De cualquier tiempo y lugar. Podría ser, no sé, lo que vivieron en el Holocausto. Sí, estaba pensando exactamente en eso. En un campo de concentración. Hay muchos lugares que podríamos definir como el inframundo. La Cueva del Diablo, tal vez. Uh-huh. Pero un lugar que a mucha gente le ha llamado la atención, y que de hecho estoy seguro que a tu audiencia en particular le llama la atención, es el Área 51. Claro. Y bueno, este lugar se dice que es el inframundo para una persona en particular. Su nombre era Abigail Wester, también conocida como el Proyecto Abigail. Se dice que oficialmente el gobierno reconoció la existencia del Área 51 hasta el año 2003. Ajá. Pero antes de eso, en 1943, tiempos de la Segunda Guerra Mundial, se le conocía como la base aérea de Indian Springs. Ese era el nombre que se le daba a la sociedad. Ok. Sin embargo, muchísimas personas ya sospechaban que en este lugar estaban ocurriendo cosas muy extrañas. Experimentos, todo tipo de rumores, creación de nuevas armas tal vez. Entonces, todos los medios de comunicación de esa época intentaban descubrir qué se estaba haciendo en el Área 51. Es por ello que un grupo de periodistas deciden empezar a seguir a trabajadores del Área 51, pero no a militares, porque iba a ser muy obvio. Todos estos lugares también tienen personal de limpieza, cocineros, todo tipo de este personal, que es, no por decirlo de manera despectiva, pero no tienen el rango que tiene un militar o un político. Deciden empezar a seguir a estas personas para hacerles preguntas. ¿Qué has visto? ¿Qué has escuchado? Empiezan a ubicar desde lejos, desde cierta distancia, más o menos qué vehículos pasaban a tales horas, vehículos de menor gama. Uh-huh. Y así empiezan a ubicar a personas que entraban a cierto horario y que salían a cierto horario. Ubican a estos cocineros,
a este personal de limpieza. Los siguen hasta su casa y les empiezan a ofrecer grandes sumas de dinero porque digan simplemente que han escuchado. Cada uno tenía historias distintas, pero todos coincidían en un nombre: el Proyecto Abigail. Se dice que uno de los principales científicos en jefe de ese tiempo, Albert Wester, quería crear una nueva arma, una nueva tecnología. Perdón por poner este ejemplo, pero él quería, decirlo de manera muy burda, crear un Capitán América de la vida moderna, un arma humana. Un super soldado. Así es, que fuera capaz de destruir ejércitos enteros. Una criatura humana que fuera capaz de derrotar un ejército. Uf. ¿Crees que esto sea posible? Sí, creo que sí. Bueno, Albert tiene que elegir una persona, así como fue en la película del Capitán América, tal cual. Él iba a elegir una persona, pero no podía elegir a cualquiera, porque vas a implementar una tecnología nueva que tal vez puede salvar el país. Entonces tiene que elegir a alguien de confianza, pero sus mejores soldados no quieren ser la rata de laboratorio. Entonces decide cometer una locura. Albert tenía una hija llamada Abigail. Abigail Wester era una estudiante universitaria muy bella, en plena juventud. Él elige a Abigail. Su hija y él confiaban el uno al otro completamente. Entonces iba contra todos los parámetros. Todos pensarían que elegiría a un hombre fornido, capaz, con habilidades militares. Pero no, él prefirió tener el vínculo con su hija y darle los químicos que estaba desarrollando Abigail. Empiezan a experimentar con esta chica. Abigail empieza a recibir sueros, tratamientos, distintos medicamentos que la empiezan a transformar en una persona distinta. Se dice que primero Abigail empieza a perecer poco a poco. Su cabello comienza a volverse blanco como el de una anciana. Su piel poco a poco se va arrugando, como si estuviera envejeciendo. Sus huesos están creciendo, se están alargando, como si se estuviera volviendo en una criatura monstruosa. Su espalda se empieza a jorobar, sus dientes se le empiezan a caer. Entonces grandes surcos empiezan a salir entre sus dientes, su cara se va hinchando, haciendo más y más grande. Se dice que algunos creen que ya medía al menos 3 metros de altura. Era una criatura monstruosa. Albert estaba desesperado. Su hija ya no parecía tener conciencia humana. La linda Abigail se estaba muriendo poco a poco y estaba naciendo esta criatura que las personas empezaban a llamar el Proyecto Abigail. Los cocineros nunca la habían visto. Escuchaban el boca a boca de uno que otro científico o militar. Pero eso sí, todos coincidían en que repentinamente grandes cantidades de comida les empezaron a ser solicitadas a ellos y llevadas a este ser. A ellos, si se les pedían 15 kilos de comida para un día, de repente se les empezó a pedir 30. El personal se empezó a duplicar y duplicar y duplicar. La cantidad de comida que comía esta criatura era inimaginable y ellos veían cómo el único personal que iba aumentando era justo el de cocina. ¿Por qué no aumentaban los soldados? ¿A quién le estaban dando esa comida? Ellos de vez en cuando escuchaban ligeros llantos, ligeros gritos, pero de dolor, como si fueran emitidos por una gran criatura. Entonces, se dice que ellos sospechan que esta criatura era Abigail, la hija de este científico. Albert estaba desesperado por encontrar una cura. Él ya no quería crear un supersoldado. Él ya sabía que su hija ya no tenía conciencia. Él ahora quería volverla a la normalidad. Pero el gobierno ya había gastado millones en crear a este ser. Entonces no iban a gastar millones más en quitarle la vida a este ser o intentar revertir a este ser. Albert cae en depresión. Pasaron 2 años desde que él comenzó a experimentar con Abigail. Albert, desesperado, decide quitarse la vida. Él había sido quien había convencido a su hija de que la iba a volver un guerrero y le había destrozado toda su existencia. Entonces Albert se suicida, pero antes de quitarse la vida, él le pide a sus más grandes amigos y a sus más grandes cercanos en su trabajo que por favor le salven la vida a Abigail, que la logren revertirla o que al menos, si no pueden hacerlo, se apiaden de ella y le quitan la vida.
El gobierno ya había gastado mucho. Entonces deciden sacarla a campo. Pero no la iban a liberar de la nada. Dejan que unos soldados enemigos entren a la base con armas. Intenten destruirla. Les dicen, si logras matarla, tú vas a ser libre. Entran y Abigail los destroza. Pero Abigail no tenía conciencia, no sabía distinguir de el amigo o el enemigo. Entonces no podían usarla. Habían creado a ese superguerrero que querían, pero les era inútil porque no tenía conciencia. Entonces deciden finalmente hacerle caso a Albert y dejarla morir, asesinarla, pero no la iban a asesinar con armas convencionales porque era inútil. Entonces deciden dejar de darle de comer. Las gigantescas cantidades de comida que le eran llevadas a Abigail paran totalmente. Al inicio se escuchan llantos como los de un animal que no ha comido en días. Esos llantos se empiezan a convertir en desesperación, como una rata. Me imagino que has escuchado de la tortura de la rata, cuando te ponían un balde con una rata dentro y ella buscaba la salida. Entonces Abigail empieza a buscar la salida. Ella destruye una gran barda de acero metálico, la rompe, pero ese era solo el primer nivel de seguridad, donde se encontraban varios guardias. Abigail no era mala, pero tenía hambre. Entonces ella se alimenta de estos guardias. A pesar de tener armas de uso militar, ellos no pueden hacer nada contra la fuerza de Abigail, quien los devora. Se dice que el gobierno, viéndose impotente, decide sellar, reforzar aún más, mejor acero, mejores condiciones de seguridad para toda esta base, y deciden que en el ala oeste del Área 51 se construye un mecanismo de seguridad increíble. ¿Te has preguntado por qué? Si todos ya saben que ahí hay una base secreta, nunca han dejado de utilizarla, ¿y por qué la siguen resguardando así? Es porque la tienen ahí encerrada. Es porque ahí está Abigail y no pueden matarla. Se dice que de cuanto en cuanto las personas siguen escuchando los llantos de Abigail. Ella sigue desesperada y ella sigue viviendo ahí. Por ello no pueden abandonar el Área 51 a pesar de que ya reconocieron su existencia. ¿De qué sirve una base secreta que todo el mundo conoce? ¡Sas! Seguro has escuchado esta historia antes. Sí, sí. Tiene una revelación increíble. Esta historia la escribí yo, amigo, hace tiempo. Hace casi 6 años, me parece. ¿Y tú pensaste en un momento que fuera a tener una repercusión tan grande? No, la verdad yo la escribí cuando estaba mucho más joven. No hacía yo todavía el contenido de Mystery World. Yo me dedicaba exclusivamente en escribir este tipo de historias de terror. En ese tiempo yo estaba jugando mucho un juego llamado Resident Evil. Seguro muchos lo conocen de aquí. Entonces decidí ponerles Abigail y Albert Wesker, porque unos de los personajes principales son Albert Wesker, con K. Entonces nada más cambié la K por la T. Utilicé fotografías de una activista que seguro la van a estar viendo en pantalla en este momento. Esta chica decide someterse a tratamientos que se usan para experimentar con animales, para los cosméticos. Entonces esta activista, queriendo hacer conciencia, decide someterse a todos estos tratamientos en público para que la gente valorara lo que ella hacía por los animales. Entonces yo tomo estas imágenes y las narro como si fuera ella Abigail. Tomé una imagen que es la que usé de miniatura y que es con la que muchos identifican al proyecto Abigail. Ajá. Y afortunadamente para mí esa historia se volvió muy viral porque se mantuvo en esos años en las tendencias número 1 de México, cuando las tendencias eran muy relevantes para la plataforma. Entonces, de repente me empezaron a mandar seguidores: oye, tu historia ya está en este canal de Estados Unidos. Sí. De otros países empezaron a replicarla. El boca a boca creció tanto que actualmente es de mis videos más vistos en ese canal, con 37 millones de vistas, me parece. Entonces, hay canales que la siguen subiendo hasta la fecha y el boca a boca ha hecho creer a mucha gente que es real. Sí, mucha gente cree que es real. Pero no, lamento decirles que esa historia la escribí yo. Aún así, me alegra mucho que les haya gustado hasta la fecha. Sí, nos encanta. De hecho, tengo una duda. Bueno, ya sé la respuesta, pero es cierto que además de que hay personas que creen que la historia es real,
O sea, que en realidad es la función del Área 51, porque es cierto, es una base secreta, pero todo el mundo sabe dónde está. Así es. Es ¿Qué? que... Dime. Sí, dime. Que es cierto que hay personas que te debaten que no es tuya. Sí, o sea, todavía he dicho en una que otra entrevista, nunca lo he dicho público así, no es algo de lo que me jacte, porque de hecho a veces me da pena escuchar mis historias, tú lo sabes. Me dicen, no, pero esa historia yo la había escuchado antes. No, tú puedes buscar en donde tú quieras, y antes de ese video de Creepypastas Everywhere, no hay en ningún lugar de internet una historia que se llame Proyecto Abigail. De hecho, no le puse Proyecto Abigail al título, solo a la miniatura. El título original del video era El primer proyecto del Área 51. Así es. Y hasta hace unos minutos se lo acabo de cambiar por El Proyecto Abigail, para que se les sea más fácil encontrarla. Bueno, entonces el canal es Creepypastas Everywhere. Entonces el nombre del canal lo indica, son creepypastas, historias de terror falsas. Ya llevo unos años de haber abandonado ese canal, pero esa historia salió de ahí. Te tengo 2 preguntas. La primera es algo muy sencillo. ¿Tú crees que existen las tulpas? Sí. ¿Sí? ¿Te das cuenta, segunda pregunta, te das cuenta que el Proyecto Abigail creció, se transformó y se hizo fuerte e incontenible de la misma manera que le ocurrió a ese video? Sí. No lo había pensado, pero sí. Es raro, ¿no? Sí, es muy curioso. Y para los que no saben qué es un tulpa, Adelante, ¿no? Dilo. Un tulpa es una entidad que se crea debido a la idea colectiva. Así es. Entonces, cuando muchas personas creen en una cosa en particular, por ejemplo, si yo ahorita digo, Fepo tiene 4 brazos y se aparece en tal lugar a las 12 de la noche, se dice que un tulpa, este ente, va a adoptar esta forma de un Fepo de 4 brazos que se aparece en tal panteón a esa hora, porque mucha gente tiene en su subconsciente esa idea. Así es. Y algunos tulpas son reales. De hecho, o sea, la idea del tulpa es real. Te voy a contar una historia ahora, que esta la manda un seguidor, si no me equivoco. La manda un seguidor. Fíjate, yo a veces no sé cómo las cosas se conectan de una manera increíble. Yo voy a viajar a Egipto. Qué bueno. El próximo año, en febrero. GPI. No, te invito si quieres ir, vamos. Si quieren ir, vamos. De verdad. Va a ser una cosa increíble. Ya después les platicaré. Entonces, de repente, me llega esta historia. Y imagínate, o sea, vas a viajar por primera vez a ese lugar tan místico, tan increíble. Y yo tengo la idea de hacer una prueba de algo en específico, que lo platiqué con un invitado muy especial. Esta persona es experta en estos temas, el mundo lo conoce por eso, además de otro tanto de cosas, pero hablando de los misterios de las pirámides, yo diría que en español número 1, sin duda. Entonces, hablamos acerca de hacer un experimento, por así decirlo, para conectar con las entidades que ahí habitan desde la antigüedad. Sí. Y entonces llega esta historia. La historia se llama El Guardián del Duat y la manda nuestro amigo Alberto Gómez. Okay. Checa. Dice que en el 2017 tanto Alberto como su hermano fueron a Egipto, pero no fueron a Egipto por cuestiones de turismo, fueron por cuestiones de trabajo y estuvieron ahí en lo que se refiere a sus labores y tenían muy presente y muy marcada la fecha en la que tenían que regresar nuevamente a México, que es de donde parten. Ellos en ese tiempo, cuando están en Egipto, tienen una particularidad que muchas personas que tienen hermanos más o menos de la misma edad, hermanas más o menos de la misma edad, cuando ya somos adultos, sí, te das cuenta las cosas claras en las que uno es diferente del otro, sí. ¿Cierto? Sobre todo en la personalidad. Bueno, ellos llegan ahí, tienen que supervisar un proyecto para la empresa para la que están trabajando y tienen que estar más o menos una semana en la parte del proyecto donde están como supervisando que esto ocurra. Como ellos pues obviamente no hablan el idioma, les contratan a un intérprete
pero el intérprete no habla español, habla inglés. Entonces dice que se les hacía muy complicada esta comunicación, siendo que ellos tampoco hablaban inglés, lo entendían, y era como un relajo ahí hacer este intercambio. La cosa está que de repente, en el momento que ellos tienen un momentito libre, este intérprete, que era una persona de un poblado cercano, les dice algo que ellos interpretan como que van a entrar a un lugar prohibido de Egipto, si quieren. O sea, como ahora sí como turistas en ese momento que tienen libre. La única palabra o frase que ellos recuerdan perfectamente y que sí pudieron traducir bien fue, en español, una experiencia inolvidable. Entonces ellos preguntan dónde vamos a ir, qué es este lugar. Recuerda perfectamente que el pago fue de $150 por cada uno de ellos. O sea que debía ser algo espectacular. Y esta persona, lo único que podía decirles en inglés y que suena muy parecido en español, les decía: a demon, un demonio. Sí. Pues vamos. Pagaron y fueron a este lugar. Lo que este tipo les decía es que les iba a mostrar un demonio real. Llegaron en lugar de llegar a un lugar así como místico, unas pirámides, algo así, llegaron a una casa común y corriente en un barrio, pues más o menos, ¿no? Sí. Subieron a la planta alta y ahí había como un consultorio médico montado. Dice, la verdad yo no sé si en Egipto, en esta zona, en este poblado, pues a lo mejor este es un consultorio médico común y corriente, pero parecía incluso clandestino. Okay. Cuando llegan allá arriba, les llama mucho la atención que los hace pasar a una habitación donde ya hay un hombre. Este hombre está vestido con túnicas oscuras. Tiene varios amuletos collares encima y está en medio de la habitación, como en trance. El intérprete les dice que guarden silencio y les explica, más o menos en lo que ellos entienden, que ese que está ahí es un brujo y él va a ser quien atraiga al demonio. Detrás de este brujo, que digamos están así las 4 paredes de esta pequeña habitación, hay una cortina. Okay. A ellos les da mucha curiosidad porque se entiende, por lo que están viendo, que de repente en el acto de magia van a abrir la cortina y va a salir una persona vestida de demonio, ¿no? Disfrazada, pintada, etc. Entonces, mientras esta persona está ahí como en trance, su hermano se acerca y se asoma, sin tocar mucho, se asoma detrás de la cortina. Lo que hay detrás de la cortina es una pared con lo que ellos definen o creen que eran huesos humanos. En el piso se podía ver claramente que habían armas como dagas, cuchillos, usados y algunos oxidados, y esta pared, que estaba como mal construida de huesos, estaba salpicada por sangre vieja. Okay. Había mucha sangre. El espacio entre la cortina y esta pared era de más o menos 30 centímetros. Obviamente, si tú te ponías en paralelo de la pared, podías ver que detrás de la cortina no había nadie. Y eso les llamó la atención. El guía les pide que se queden parados, observando, y que guarden silencio. De repente entra una persona, y esta persona que entra a la habitación es una persona que es como un ayudante, y lo único que hace es llevar a un cordero. Este cordero estaba amarrado de las patas, venía pues llorando. El brujo se pone en pie entonces, le entrega el cordero, el ayudante sale, cierra la puerta y este brujo comienza a hacer un ritual. Okay. Comienza a hacer un ritual, dice que comienza a hacer como movimientos, cantos, lo que uno esperaría ver. Toma una de las dagas que están en el piso, ¡pum!, y comienza a sacrificar el cordero. El cordero grita, no puede pues hacer nada porque está amarrado, y está observando esto
atónitos, porque la verdad, dice, yo nunca había visto, mi hermano tampoco, que le quitaran la vida a un animal de una manera tan sangrienta frente a nosotros. Esta persona abre al cordero, retira el corazón y luego procede a retirar totalmente la cabeza del cuerpo, a separarlo. Toma el corazón y la cabeza del cordero y lo avienta detrás de la cortina. Inmediatamente la cabeza y el corazón golpean contra la pared que está ahí a unos centímetros y caen al piso. Ellos están pues asombrados de lo que está pasando, no saben si deben de irse ya o quedarse, no les está gustando todo esto, pero después de que tira la cabeza y el corazón, ocurre algo raro. Dice que empieza a sentir como que hay frío dentro de la habitación. Y en el silencio total en el que están sumergidos, comienza a escuchar como algo que se está moviendo detrás de la cortina. Y después, ese algo que se está moviendo detrás de la cortina, se escuchan como sonidos guturales, como gruñidos, como algo que no es humano, como un animal. Está ahí. Y de repente comienza un olor a putrefacción terrible. Su hermano, lo que te hablaba de este carácter distinto, Sí. él estaba inmóvil, viendo, observando, sintiendo el olor, no sabía qué pasaba, pero su hermano no. Su hermano volteaba a todos lados buscando el turco, Sí. ya no pudo resistirse, dio 2 pasos en esta pequeña habitación y corrió la cortina. El brujo y el guía trataron de detenerlo, pero lo hizo en un solo movimiento. Pum, pum, y abrió. Y cuando abrió, él todavía trata de detener a su hermano, no están en su país, están con personas que ni siquiera se entienden en el idioma. Sí. Todos gritan, tratan de detenerlo, y detrás de la cortina había un ser. Lo que él describe es que este ser, uno pensaría que era como un humanoide, pero no lo era. Dice que era como una especie de humo denso negro en forma de una serpiente gigantesca. Era como si una cobra estuviera enrollada y después la cabeza estuviera hacia arriba, altísima. Dice que a lo mejor estirada mediría más de 3 metros. Estaba esta como serpiente de humo negro ahí. Y cuando el hermano la vio y él observan esto, se quedan como congelados ante esta horrible visión. Y la cosa esa que estaba ahí habló y dijo: ¿Qué quieren de mí? ¿Quieren pactar? ¿Están aquí para causarle daño a alguien? en perfecto español, Okay. como si pudiera leer sus mentes Sí. y supiera que necesitaba hablarles en ese idioma. Él no sabía qué podía pasar. Y esta como serpiente, que tenía unos ojos, lo único que era como más visible, que eran como de fuego, volteó hacia él y le gritó. ¡Acércate! Dice que le dio tanto miedo, que empezó a sentir que se le nublaba la vista. Y su hermano, a diferencia de él, no tenía miedo. El hermano estaba convencido de que eso era falso. Y entonces acercó su mano para tocarlo. Él quiso detener a su hermano, pero se desmayó. 10 minutos después, que es más o menos lo que su hermano le entera después, abre los ojos. Entre gritos, golpes, empujones, estaba en el suelo recobrando pues otra vez así el color, y tanto el guía como el brujo estaban enfurecidos con ellos. Les gritaban en su idioma, los empujaban. Él no sabía qué estaba pasando, su hermano como que trataba de calmarlos. Sí. Y los sacan del lugar. Los sacan del lugar y el guía más o menos les explicó que lo que habían hecho era algo terrible. Yo no quiero volverlos a ver nunca. Y una cosa les advirtió: no se vayan del país sin que alguien los ayude.
Ellos regresan a su estación de trabajo. Sí. Les quedaba 1 o 2 días para regresar a México. Y dice que él utilizó todos los recursos y todo su tiempo para buscar a una persona que pudiera ayudarles. Y su hermano le repetía una y otra vez: no seas tonto. Era falso. Era algún truco. ¿Cómo crees que un demonio se va a presentar en forma de serpiente de humo? Era falso. Él estaba convencido de que era real, su hermano de que era falso. Llegó el día y su hermano regresó a México. Él no quiso tomar ese vuelo. Estaba convencido de que eso era real. Así que se puso como loco a buscar hasta que encontró a otro brujo o chamán allá en Egipto y le dijo que él podía ayudarlo. Hizo que fuera a unas ruinas en el desierto. Lo citó en la noche y llegando a este lugar le indicó que tenía que encender una fogata. Él hizo todo lo que esta persona le había dicho. El brujo se sentó frente a la fogata. Otra vez comenzó con unos cánticos en este lenguaje que él no entendía. Comenzó a hacer movimientos frenéticos horrible, mientras hacía como que un canto, este ritual, y se movía de lado a lado. Él estaba observando otra vez algo así extraordinario en la noche, en el desierto, en unas ruinas con una fogata, cuando de repente se quedó inmóvil. Pero estaba ya casi en el suelo, esta persona. Y así como se quedó inmóvil, se empezó a mover como si se tratara de una serpiente, hasta que logró quedar totalmente erguido, de pie. Lo vio levantarse, así, abrió los ojos y dice que estaban totalmente en blanco. Y abrió la boca y comenzó a hablar en una voz que él asegura que no era humana. Esta voz le dijo: el precio ya ha sido pagado. La deuda nunca se olvidará. Cerró los ojos y cuando los abrió, el chamán había salido del trance. Este le explicó entonces que lo que habían invocado en esa habitación aquella vez, Sí. era un guardián del Duat. El Duat, el inframundo. Sí. Entonces le explicó que de acuerdo a los antiguos egipcios, este guardián del Duat sería lo que uno podría decir un demonio. Sí. Y con los demonios se pacta. Un pacto que no se puede romper, ya que ellos habían perturbado a este guardián del Duat. Ahora tenían que pagar. Tenían que pagar aquel pacto que hicieron. Y él decía: pero es que no hicimos ningún pacto. Sí lo hicieron. Cuando ustedes estuvieron presentes, cuando tu hermano lo tocó, cuando te observó y te preguntó, ustedes hicieron un pacto. O así lo considera el guardián del Duat. Le pidió entonces un poco de su sangre, le cortó un mechón de cabello, tomó unos líquidos que él llevaba, hizo como un trabajo y lo tiró al fuego. Esperemos que el guardián del Duat tome esto que acabas de entregar como el pago por el pacto que hicieron. Y es lo único que puedo hacer por ti. Él en ese momento se quedó tremendamente nervioso y vio como este trabajo comenzaba a quemarse en la noche. Y entonces comenzó a salir humo negro, por supuesto. Sí. Y este humo negro otra vez comenzó a formar serpiente. esta serpiente. Y después, esta entidad que estaba ahí, que se formó, lo vio una última vez, chilló y desapareció. Él después de esto ya no quiso estar más tiempo ahí. Tomó su vuelo de regreso a México. Llegando, él estaba pues muy nervioso. Trató de hablar con su hermano, explicarle aquello que había experimentado después de que él había regresado a México. Su hermano se limitó a decirle: estás loco.
fuiste a trabajar hasta Egipto conmigo, nos pagaron muy bien y todo el dinero que ganaste lo perdiste en chamanes. Perdiste un vuelo. O sea, ¿qué estás diciendo? Es una locura. Él empezó a pasar un tiempo y empezó a darse como cuenta que quizá sí estaba siendo víctima de algún tipo de charlatanería. Pero entonces empezó a tener unos sueños medios raros. Y en esos sueños veía a este ser o escuchaba a este ser. Entonces, en un momento, en uno de estos sueños, estaba él sumergido, era como un túnel. Uh-huh. Él avanzaba por el túnel sabiendo que este ser estaba ahí, al fondo. Lo escuchaba con esta voz gutural. Y después se daba cuenta de que el ser no estaba solo. Al final del túnel estaba este ser con su hermano. Su hermano lo volteaba a ver y le decía: ayúdame. Él abrió los ojos y cuando quiso hablar con su hermano, ya no pudo. Su hermano, esa misma noche, tuvo un accidente en la carretera y por supuesto falleció. Dice que él se dio cuenta de que esta entidad le había cobrado a su hermano por aquel pacto que ni siquiera sabe qué fue o qué hicieron. Desde entonces ha tenido ansiedad, depresión, terrores nocturnos. Está actualmente sufriendo porque dice que muy en el fondo él considera que esa entidad no se va a sentir satisfecha por un mechón de cabello, sangre y una quema de un trabajo en el desierto. Dice que espera porque él sabe que esa serpiente está por ahí, agazapada, y en un momento va a atacar. ¿Cómo es? ¿Crees que no le haya bastado con su hermano? Fíjate que no sé. Pues se me hace muy, muy increíble cómo es diferente, ¿no? En las culturas. O sea, hasta el demonio es como una serpiente. Sí. Pues esperemos lo deje. Esperemos lo deje en paz. Sí, con la muerte de su hermano. Sí. ¿Y crees que ese sí haya sido el cobro de esta criatura o que fue una coincidencia? ¿El accidente? Sí. No, yo creo que el accidente no fue una coincidencia. No creo que sea una coincidencia. Yo espero por la fecha, creo que fue en el 2007, ¿no? 2017. Yo digo que de alguna manera el hecho de que él se haya quedado, que haya ido a estas ruinas con este chamán, etcétera, yo creo que a lo mejor no es que ya haya pagado el pacto, yo creo que más bien esta entidad siente que el pacto nunca lo hizo él, porque el que se acercó y lo tocó fue el hermano. Okay. Él se desmayó, ¿no? Antes de poder pactar algo. Quizá no le van... O sea, él está limpio. Puede ser. Tal vez su hermano nunca quiso decir que pactó. Exactamente. Porque dices que era él como si este ser pudiera leerles la mente. Sí. Este pacto pudo haber sido en la mente del hermano y que nunca le haya dicho al otro. Sí. Por eso la insistencia de olvídate de ello. Puede ser. No lo había pensado, pero puede ser. Tienes toda la razón. Ay. Bueno, qué buena historia, amigo, esa. Adelante. Bueno, la siguiente se llama Condena Familiar. Uh-huh. Y la envía Evangelina Rojas, desde Argentina. Ok. Dice que esta historia comenzó hace 4 años, es muy reciente. Es del 2020. Ajá. Cuenta que en diciembre de ese año ella vivía en una zona de bosque. Ella actualmente reside en Buenos Aires, pero en aquel entonces vivía en el campo. No había más a su alrededor que árboles. No sé si te ha tocado una de estas casas que sientes que hay algo, no sabes qué. Tal vez una criatura, tal vez un ladrón, pero algo te da miedo, porque sientes que cualquier cosa te puede pasar y tú estás en la nada. Sí. Entonces ella vivía en una de estas casas. Al poco tiempo de mudarse, a su hija más pequeña le empiezan a ocurrir cosas extrañas. Accidentes que
Al inicio comienzan como caídas pequeñas de cualquier niño. Ajá. Ella llega a creer que tal vez su hija es un poquito descuidada, porque empieza a caerse más de lo normal. Pero en una ocasión ella está jugando en el patio con sus hermanos. Ellos son mayores. Y ella se cae de una manera tan fuerte que se fractura un brazo. Ella les pregunta a sus hijos, oye, ¿qué le pasó? ¿Por qué está así? Dice, no sé, mamá, pero realmente vimos como si mi hermana hubiera sido tomada y arrojada con fuerza por alguien. No manches. Esa caída no fue normal. Es como si alguien la hubiera azotado contra el piso. La mamá, preocupada, le pregunta a la niña, oye, ¿qué te pasó? ¿Fueron tus hermanos? No, mamá, fue un ser. No sé quién era, pero fue un ser extraño. La niña dice que un ser sonriente, con la cara de un anciano, pequeño y robusto, la lanzó. Pasa el tiempo. La niña, en esa ocasión, obviamente tiene que ir a un hospital. Y en el hospital le preguntan, oye, ¿qué le pasó a tu hija? ¿Por qué se fracturó el brazo? Le explica un poco la situación. En el hospital, un poco incrédulos, dicen, bueno, fue un accidente. Lo dejan pasar. Pero al poco tiempo la niña vuelve a caer y esta vez se rasca la cara completamente. O sea, se la raja, tiene heridas muy notorias en su rostro. La mamá, preocupada, le dice, oye, hija, ¿qué te pasó? Este ser me volvió a tirar, mamá. Esta criatura me volvió a tirar. Es que él está enojado. ¿De qué está molesto, hija? Es que yo no me quiero ir con él y él quiere que yo vaya con él. Entonces, como no quise salir, él me tiró. En el hospital no le creen a la mamá que esto sea normal. Todos estos sucesos empiezan a ocurrir en el lapso de ese mes de diciembre. Ajá. La niña le dice a la mamá que esta criatura la va a visitar a su ventana, que la ve y se queda viéndola sonriendo. La mamá empieza a sentirse un poco aterrada, pero a la vez no le termina de creer la historia a la niña. Entonces empieza a estar un poco más a la expectativa de todo. Un día, ella ve por una ventana como una criatura que yo quiero pensar muy similar a un duende, porque ella la describe como un anciano sonriente, con la cara arrugada, pequeño y robusto. Se mete entre los árboles. Ella le grita, detente. Ella lo intenta enfrentar. No sé quién eres, pero no te vas a llevar a mi hija. No le vas a hacer daño. Le dice algunos insultos. Uh-huh. Entonces ella intenta ahuyentar a este ser que está molestando a su hija, pero ella lo logra ver perfectamente. Es tal como la niña lo describe. Esta criatura se mete entre los árboles del bosque. Ella empieza a dormir junto a su hija, porque tenía miedo de que en verdad este ser se la llevara, porque ya había comprobado que era real. La niña tenía mucho miedo. Mamá, esta cosa me ve en mis sueños. Esta cosa quiere llevarme. La mamá estaba aterrada y le cuenta la historia a su papá, es decir, el abuelo de esta niña. El abuelo le dice, yo sé qué está pasando, no te preocupes, esto se va a detener. Pasan unas semanas, recordemos que todo comenzó en diciembre. Uh-huh. A las pocas semanas de haber iniciado enero, el padre, es decir, el abuelo de la niña, muere. El día que él murió, se encontraban todos en la casa. Había caído la noche y ellos habían escuchado, tanto la niña como sus otros hijos, la señora, que una manada, como si una estampida de caballos hubieran corrido por el lugar. Un viento fuerte que había sacudido la casa. Todos habían escuchado que algo había pasado. A los pocos minutos les llama a su madre, es decir, la abuela de los niños, y les dice que su esposo, el abuelo, ha muerto. Ese día paró todo. Dejaron de aparecer en sus sueños esta criatura, dejó de seguir molestando a la niña. Ella creía que era como si su padre, el abuelo, se hubiera sacrificado para que esta criatura no se llevara a la niña.
Ella va a visitar a su madre, la abuela. La abuela le comienza a contar que el padre de su padre, es decir, esta vez el bisabuelo, Ajá. había muerto de la misma forma. Justo cuando él murió, en su casa oyeron esa estampida, porque querían llevársela a ella. No manches. Es decir, que esta es una maldición familiar. Ella cree que, la abuela cree, que el bisabuelo en su momento llegó a tener un pacto con estas criaturas porque misteriosamente les había empezado a ir bien en ese tiempo. Sin embargo, todo se acaba y el pago debe ser cubierto. Entonces, ahora tiene miedo porque sabe que cuando su hija o sus hijos tengan un hijo, el pago también debe ser cubierto. Y no sabe muchas cosas, pero sí sabe que si tiene que decidir entre sus hijos o los hijos de sus hijos y ella va a pagar el precio. What? No manches. Qué buena historia. ¿Esto es en Argentina? Sí. Esta historia está buenísima. Qué grueso. Sí, está buenísima. Sí. Está buenísima, buenísima. Qué impresionante. ¿Crees en estas maldiciones? ¿Crees Sí. que tú puedes deber algo por alguien que lo pactó previamente por ti? Sí se puede. ¿Crees que ese vínculo tan fuerte exista? Híjole. Es que ni siquiera entiendo qué reciben a cambio estas entidades, pero estas historias se repiten, sobre todo como que el negocio, por así decirlo, el más jugoso para estas entidades cuando se genera un pacto, son los pactos familiares, los pactos de sangre que van por 4 generaciones, por 7 generaciones. Sí. ¿Qué son, no? O sea, qué barbaridad. Está brutal. Así es, amigo. Está brutal. Wow. Uf. Ay, a ver, me toca. Esta historia, amigo, se llama La Bestia. Y la manda nuestro amigo Osmar Cárdenas. Fíjate, nada más así voy a decirles de dónde proviene la historia para poder comenzar, ¿vale? Okay, perfecto. Esta historia le sucede a los abuelos de un amigo de Osmar. Osmar es quien nos manda esta historia. En algún momento su amigo se la relató, le pareció increíble y nos cuenta esto que ocurre. Fíjate, la historia, nuestros personajes principales son el abuelo y la abuela de este muchacho. Cuando estaban en su juventud, se conocen, se casan, tienen a sus hijos, con el tiempo sus hijos a sus hijos. Pero cuando ya tenían a sus hijos y todavía eran una pareja que todavía no eran abuelos, viven en una casa y tienen una relación muy bonita que poco a poco comienza a cambiar. En realidad dice que a ella no le, dice la abuela, o sea, no le molestaba tanto este tema, pero es que el abuelo no solamente comenzó a beber cada día más y más, hasta el grado de tener un problema grave con el alcohol, sino que además le gustaban los juegos de azar. Lo que hacía el abuelo, primero los fines de semana, luego ya le incluía un día entre semana y después era todos los días, era acudir a una cantina, tomar con sus amigos, jugar y apostar. Okay. Eso era así predilecto, era ya una costumbre. Sí. El hecho de que fuera y regresara cuando ella, la señora, pues ya incluso ya estaba dormida y él regresara con aliento alcohólico, a veces muy enojado, otras veces no. Ella lo escuchaba llegar porque cuando él llegaba, aunque trataba de no hacer ruido, cuando tomaba, tenía la costumbre de silbar. Entonces silbaba suavecito, pero pues ella inmediatamente se daba cuenta, Sí. ya llegó. En una ocasión estaba esta señora sola en casa, él había salido y estaba lavando la ropa ahí en el patio de su casa. Estaba lavando la ropa
y de repente sintió una mirada muy pesada, como movimiento de que alguien estaba ahí atrás en el patio con ella y además la observaba. Ella, mientras lavaba, se quedó pensando: debe ser mi marido, pero si fuese mi marido estaría silbando, como siempre lo hace. Entonces, decidida, porque estaba segura de que alguien lo estaba viendo, se voltea de golpe y ve sobre la barda que divide su terreno con el otro terreno, que ahí había una entidad. Esta entidad era algo que se describe en muchas historias, como un gran perro negro, gigantesco, pero con los ojos color como amarillo rojizo, como si dentro de las cuencas, en lugar de tener unos globos oculares, tuviera fuego. Ella observa a esta entidad que está ahí, sobre la barda, viéndola fijamente. Le da muchísimo miedo y lo único que se le ocurre hacer es gritar por la impresión: ¡en el nombre de Jesús! ¿Qué es eso? Esta señora era tremendamente devota católica. Sí, sí. Y la entidad, haz de cuenta que no dijo nada. En lugar de alejarse, desaparecer o algo, comenzó a bajar de la barda. Y aquí viene lo extraño. No bajó como un perro. Era un perro. Bajó como si se tratara de un ser humano. Quedó de pie, Sí. y comenzó a caminar hacia ella. Ella, por el miedo, ya no pudo moverse. Se quedó impactada, inmóvil, y esta entidad se acercó hasta quedar frente a ella. Ella sentía ese olor a perro sucio, y la veía así como si estuviera enfurecido. Conforme el ser se acercaba, ella empezó a rezar en su cabeza el Salmo 91, ya que le habían dicho que era súper poderoso para esto. Cuando lo tuvo así de frente, con estos ojos ardientes, cerró los ojos y empezó a rezar más fuerte dentro de su cabeza. De pronto, y así como si nada, cuando abrió los ojos, ya no estaba. Ella en ese momento pensó que era de alguna manera como una señal clara, no solamente que su esposo y ella debían de entregar totalmente su vida a Dios, sino que cualquier persona en el mundo debiera de encomendarse a Dios, puesto que estos demonios y entidades están allá afuera. Sí, sí. Ella seguía con esto y la ponía nerviosa. Un día, su esposo estaba como de costumbre en la cantina, apostando en lo suyo, y ella en su casa durmiendo, cuando en eso escuchó que llegó. Venía silbando como siempre, y cuando lo vio que en su cara algo había cambiado. Ella no supo qué, pero dice que a partir de esa noche, cada noche, las cosas iban empeorando. Cada vez tenían menos dinero en casa. Y él, cada vez, tenía más ganas de acudir en la noche a jugar cartas. Y le decía y le juraba a su esposa: te juro que me está yendo bien. Sí. Pero las cosas iban peor. Bebía más, llegaba más tarde, seguía apostando. Todo iba peor. Y ella continuaba rezándole a Dios y rezándole a Dios, pero nada parecía cambiar. De repente, ella estaba pues ya muy nerviosa y lo escuchó que llegó. Lo escuchó silbar, pero silbaba ya muy quedito. Ya estaba muy acabado su esposo. Entonces llegó y ella le dijo, cuando entró en la habitación: ¿qué pasa? Dime por favor qué pasa. Y el esposo, viéndola, ya no pudo más y le contó lo siguiente. Ese día, esa noche, cuando él llegó y algo había cambiado, es porque dice que tuvo un evento extraño.
Dice que estaba ahí en la cantina jugando como siempre, iba perdiendo y no dejaba de perder. Cuando de repente, quizá ya pensando en que era mejor regresar a casa, salió de la cantina y allá afuera de la cantina se le acercó un hombre. Este hombre estaba vestido muy bien, de traje totalmente negro, unos zapatos negros, y le preguntó: Disculpa, ¿tienes fuego? Él decía que estaba muy molesto, estaba pues en lo suyo, y la verdad es que como que no, así se buscó, no tengo, ni siquiera lo volteó a ver. Sí. Y este hombre le dijo: ¿Seguro? sí, no tengo nada, discúlpeme, buenas noches. Oye, ¿no quieres hacer un trato conmigo? Lo volteó a ver, una persona que está ahí parada le dice: ¿qué? ¿De qué hablas? ¿No te gustaría ganar siempre? Sí, claro. Imagínate ganar siempre en los juegos. Siempre. No tienes que hacer nada. Solo acepta. Ok, acepto. Buenas noches. Se dio la vuelta y se fue. Y él se quedó pensando: este tipo está loco. Pero le dieron ganas de jugar. Sí. Se regresó y dijo: voy a jugar una última mano. Tomó todo el dinero que tenía, lo puso en la mesa, jugó y ganó. Y continuó jugando y ganó. Y continuó jugando y ganó. Y se puso muy contento. Tomó el dinero, lo guardó y regresó a su casa. Venía chiflando de una manera distinta. Estaba contento. Sí, sí. No le quiso decir nada en ese momento a su esposa. Pero al día siguiente, cuando despertó y revisó, no había dinero. Entonces regresó en la noche con un montón de ganas de jugar. Incluso jugaba mal y ganaba. Y el dinero llegaba a él. Y guardaba el dinero. Y cuando llegaba a casa, metía las manos en las bolsas, sentía el dinero como se estaba deshaciendo. Lo tomaba y lo veía, y el dinero se desvanecía en sus manos. Pero él estaba convencido que si continuaba jugando, iba a ganarle en su juego a esa entidad. Y entonces iba a traer a casa mucho dinero, que era lo que le decía a su esposa: créeme, estoy jugando y estoy ganando. La esposa, cuando escuchó esto, se puso a llorar, porque sabía lo que significaba. Y el esposo le dijo: no te preocupes, yo voy a llegar con dinero. Y se acostó a dormir. Y ella sintió otra vez que alguien la observaba. Volteó hacia la ventana y ahí estaba este animal, este perro gigantesco, parado otra vez como si fuera una persona, viéndola fijamente, con estos ojos de fuego. Solo que esta vez algo había cambiado. La entidad estaba sonriendo. Y después se fue. Y en el momento en el que se retiró en la oscuridad, empezó a apestar a perro muerto. Y se dio cuenta de algo más. En ese momento, su esposo había fallecido. Ella le dijo a sus nietos, a sus hijos: yo no sé si uno debe de entregar su vida a Dios, pero nunca debes hacer un pacto con el diablo. Entregársela a él. Está chido. Sí. Es muy interesante cómo se repiten patrones como la descripción del diablo. ¿Verdad? Cómo se van creando tal vez del boca a boca, pero cómo esta persona elegante en traje, algunos lo describen como muy apuesto, puede ser parte de tu vida, pero también me pregunto por qué no metió el dinero al banco. Creo que para la época, ya ves que era la abuela del amigo. Sí.
La Tal abuela vez de la- gastarlo. ¿Crees que las cosas igual hubieran desaparecido? Yo creo que incluso estaba controlado. O sea, en la borrachera y el ganar, incluso imagínate eso. A lo mejor él pensaba que estaba ganando. Y era una ilusión y estaba Era una perdiendo. ilusión totalmente del diablo. Y estaba perdiendo. Cada vez había menos dinero. Sí. No estaba ganando. Sumamente interesante. Está heavy, ¿no? Sí, pero eso tal vez no lo sabemos y criticamos a las personas que les gusta apostar y tal vez ellos están viviendo esto. Oh. No manches, Capi. Hablábamos justo de eso en la mañana. Sí. Ellos creen que están ganando, ¿no? Sí. Uf, Y siempre es lo mismo. Voy a ganar al final. siempre lo mismo. Y nunca lo hacen. Adelante, amigo, te toca. La siguiente historia la manda igual, un seguidor de aquí de Insomnio, Ok. pero es anónima. Ok. Se llama La Casa Abandonada. Cuenta la historia que cuando este chico tenía 11 años, tenía un amigo llamado Josué. Ellos se aburrían fácilmente, pero había algo curioso en su pueblo. Había una casa abandonada y como a muchas personas les causó curiosidad saber qué se sentía entrar a una casa abandonada. Especialmente esta casa les llamaba la atención porque tenía un aspecto espeluznante, la típica casa cliché de las películas de terror. Aparte, en el patio de la casa, además de muchísima basura acumulada por el paso de los años, por los vecinos que tal vez lanzaban una que otra cosa a su paso, habían muñecas, pero estas muñecas no eran muñecas normales, eran muñecas que alguien había deformado. Algunas incluso tenían cabezas de animales que habían sido disecados, distintos animales. Imagínate el cuerpo de una muñeca pequeña con la cabeza de un perro. En algunos ya solo quedaba el esqueleto, olía horrible, pero nadie parecía interesado en limpiar el lugar. Estos niños dicen, no, pues es la casa embrujada. Todos los niños de la zona la conocen así. Y deciden ver quién es más valiente. Oye, yo te reto a que entres tú primero a la casa. La casa normalmente siempre estaba abierta de la reja principal, pero la puerta siempre permanecía cerrada. El día que los niños hacen este reto, se dan cuenta que la puerta está abierta, ligeramente abierta. Pasan la reja, caminan entre las muñecas viejas y le dice, si tienes valor, ve y entra. Él no quiere quedar mal ante su amigo Josué y le dice, lo haré. Tenía mucho miedo, pues eran al fin y al cabo unos niños de 11 años. Pero dice, lo voy a hacer, yo no voy a quedar como un cobarde. Camina unos pasos entre las muñecas y justo antes de entrar a la puerta principal, se da cuenta que hay una silueta al fondo de la casa, ya adentro. El niño se queda paralizado, no puede gritar, no puede moverse ni echarse hacia atrás, tampoco hacia adelante, simplemente ve este ser. Él cree que era como si una cabra hubiera tomado forma humana. No manches. Tenía cuernos muy largos, el rostro completamente rojo y una sonrisa. La sonrisa, a pesar de todo lo que te acabo de describir, era lo que más lo inquietaba. Tenía una sonrisa malévola, pero a la vez cínica. Era una sonrisa que jamás podrá olvidar. Sin embargo, su cuerpo, pese a todas estas emociones, sigue inmóvil. Josué, su amigo, se empieza a reír de él. Te acobardaste, le dice. Yo voy a entrar, yo sí tengo, ya sabes. Entonces empieza a caminar. Josué se sigue riendo, pasa al lado de su amigo, quien sigue petrificado de miedo. Él le quiere advertir a Josué, espérate, no entres, hay alguien. Pero de su boca siguen sin salir palabras. Era como si alguien lo estuviera deteniendo. Él quería correr, quería llevarse a Josué y decirle, sí soy un cobarde, pero no entres. Pero no, su cuerpo no le responde. Josué se acerca y se acerca. Él intenta llorar por dentro de la desesperación, pero no puede detenerlo. Josué sigue riendo y caminando. Yo voy a entrar. Cuando se acerca lo suficiente,
Esta criatura desaparece rápidamente y el niño petrificado simplemente ve como algo rojo toma a Josué hacia adentro. La puerta se cierra y él ya puede moverse. Quisiera ayudar a su amigo, pero sabe que no puede, entonces sale corriendo. Quisiera decirle a sus padres lo que pasó, pero le tiene miedo. Tiene miedo de que lo puedan culpar, de que a Josué le haya pasado algo. Entonces él no dice nada. Sin embargo, Josué tenía padres que estaban muy preocupados por él. Llegan a la casa del niño, lo empiezan a interrogar y notan sus nervios. Por favor, dinos dónde está Josué. Dinos dónde lo viste, dónde estaban. El niño finalmente les empieza a contar lo que pasó. Les cuenta cómo esta criatura, esta cabra, había metido al niño adentro de la casa abandonada, la casa embrujada del pueblo. Los padres del niño llegan a buscarlo ya en la noche a la casa. El amigo de Josué, este niño, junto con sus padres que también están ya preocupados por Josué, los acompañan a los padres de Josué hasta la casa. Y desde ahí empiezan a escuchar los sollozos de un niño triste. Era Josué. Estaba sumamente aterrado porque se había quedado encerrado y nadie lo había ayudado. Lo sacan de la casa. Le preguntan, ¿y qué fue lo que te agarró? No, simplemente la puerta se cerró. Yo me quedé adentro. Tenía mucho miedo. No salía por eso. Josué sale caminando. Los padres están molestos, pero más que nada aliviados, porque su hijo apareció y apareció bien. Claro. Entonces, todos tachan al otro niño de loco, de mentiroso, que se había inventado esa historia porque había tenido miedo. Sin embargo, cuando Josué está subiendo al auto de sus padres, el niño se da cuenta que Josué voltea a verlo y le sonríe con la misma sonrisa que tenía esa criatura, esa sonrisa inquietante y penetrante. Esa noche, los padres de Josué vuelven con él a casa. Sin embargo, Josué no era su único hijo. Ellos además tenían una bebé de 5 meses. Esta pequeña bebé de 5 meses es asesinada brutalmente por Josué mientras dormía. Cuando los padres empiezan a escuchar a la niña gritando y entran a la habitación y todavía alcanzan a ver a Josué cortándole el cuello con un cuchillo. ¿Qué? Josué, con ese mismo cuchillo y esa sonrisa que el niño describía, comienza a cortarse el cuello. La cabeza de Josué casi se desprende porque él tenía una fuerza brutal. El cuerpo del pequeño cae, pero en ese rostro la sonrisa permaneció y permaneció hasta el momento de su entierro. Ni siquiera los forenses pudieron borrar la sonrisa. No se sabe qué fue de los padres de Josué ni del niño que cuenta esta historia, y por ello él quiere permanecer anónimo, porque siente que lo que sea que haya entrado en Josué anda por ahí, en algún rincón del mundo, con esa sonrisa. Verde. No manches. Pregunta, ¿esa historia la mandaron o...? Esta la mandaron. De hecho, esta historia me recuerda mucho a un lugar en particular. ¿A cuál? ¿Has escuchado hablar de la casa Moira? Sí. ¿Sabes la historia? No. Ya sé cuál es la historia. De este niño, ¿no? Que estaba, lo veía. Exactamente. Sí, es cierto. Eso me recuerda a mí. ¿La puedes resumir, la historia? Sí, Nada más claro. para tener el contexto para quienes no sepan cuál es la historia de la Casa Moira. Se dice que en la Ciudad de México existe una casa conocida como la Casa Moira. Ajá. Esta casa llamaba mucho la atención porque estaba pintada completamente de negro. Entonces, a muchos les inquietaba. Esta casa también, se decía, estaba sumamente maldita. Antes de que la Ciudad de México fuera la gran ciudad que es ahora, cuando todavía no transitaban cientos de carros al día, había un niño jugando a la pelota. Entre las calles, pateaba su balón, como lo hacen muchos niños de aquí de México. Sin embargo, esa casa, justo como a Josué y a su amigo, le llamaba la atención. Algo en ella siempre la volteaba a ver. Y un día, cuando está pasando con su balón, justo como le pasó a Josué, se da cuenta que la puerta está abierta. Él se acerca, empieza a caminar a la casa
Abre bien la puerta y entra. Se da cuenta que no hay nadie. La casa es hermosa por dentro, los muebles son muy lindos, pero está completamente vacía. Todo está lleno de polvo porque se ve que ya lleva años abandonada. Él sube las escaleras. La casa era de 2 pisos. Él se da cuenta que en el piso de arriba hay un hombre colgando de una soga. Un hombre que se había quitado la vida. Estaba colgando. Él baja corriendo con mucho miedo. Cierra los ojos porque no quiere ver si hay alguien más o algo así. La puerta se cierra. Él, a diferencia de Josué, logra salir con bien. Sin embargo, nunca olvida lo que vio. Él no calla. Le cuenta a todos que acaba de ver a un hombre colgado en el piso de arriba. La gente se empieza a preocupar porque dicen, bueno, ¿y qué tal si alguien realmente se quitó la vida ahí? Claro. Sus abuelos le creen. Lo acompañan, suben, pero no hay nada. No hay ningún cuerpo colgando. Y de hecho la casa no estaba abandonada, estaba habitada. O sea, el niño mintió. Los propietarios de la casa les dejaron pasar a ver. Todo estaba perfecto. Pasaron los años y a este niño nunca se le olvidó lo que había visto en la casa Moira. Años después, este niño crece, ya es un hombre. Pero algo lo llama, algo en su interior hace que él vaya a la casa Moira. La casa, esta vez sí se encontraba abandonada. Y justo como él la vio la primera vez cuando era niño. Los muebles que él revisó con sus abuelos cuando fueron a investigar y estaban nuevos, otra vez están llenos de polvo. Él sube al segundo piso y no hay ningún cuerpo. Así que toma una soga y se cuelga. El cuerpo de este hombre Era él. era él. Él es como si hubiera visto el pasado. Y esa es la historia de la casa Moira. Es una historia fantástica. Sí, y me recordó muchísimo a esta. ¿Ustedes han ido? Fíjate que sí, pero actualmente es una... Galería de arte, ¿cierto? No, ¿Qué es? una clínica de rehabilitación para enfermos con VIH. ¿Ah, sí? Sí, bueno, sí. Se les da apoyo emocional más que nada. Wow. ¿Cómo es el tiempo, no? O sea, las energías se desfasan. Es... Wow. Oye, ¿cómo ves esto? Y si te narro esta historia, como ahorita contaste esta de la casa Moira, Sí, sí. te narro esta historia y entonces, si tú quieres, bueno, a mí me encantaría que además de abrir, cerraras tú las historias. ¿Te late? Ok. O sea, me voy a saltar una, porque esa la puedo contar en el siguiente capítulo, Vale. ¿ok? Y así te toca a ti cerrar. ¿Te late? Ok, perfecto. Ok. Esta historia se llama Vienen por mí. La manda nuestro amigo Ricardo Ariel Cerón Vera. Les voy a decir algo rápidamente de un lugar aquí de México que es muy famoso. Muy famoso. Catemaco, en Veracruz. Es Lo muy famoso. conozco actualmente ya. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Por qué es muy famoso este lugar? Por la brujería, amigo. Por la brujería, exactamente. Bueno, la historia que nos narra Ricardo es cuando él tenía 15 años de edad. Su hermanito tenía 3, estaba chiquitito, y estaban viviendo en casa de su abuela materna. Su mamá trabajaba muchísimo, pues obviamente para poder sacar adelante a la familia, y era como un trato no escrito el hecho de que él, pues siendo un joven de 15 años, aparte de estudiar, etcétera, en las tardes, durante el día, tenía que cuidar de su hermanito y de su abuelita. Su abuelita, que estaba teniendo ciertas complicaciones, ya que era una persona de 74 años, o sea, ya estaba en la tercera edad y tenía algunas complicaciones. Entonces él, pues, se la pasaba cuidando a su abuela. Su abuela, originaria de Catemaco, Veracruz, tenía en su habitación un altar. Pero este altar conjuntaba a muchas figuras distintas, desde cuadros, estampas y pequeñas estatuas, algunas más grandes,
Habían ángeles, demonios, santas muertes, etc. Pero no había nada que tú pudieras decir Cristo, la Virgen. Habían otras cosas. Incluso comenta que algunas de estas figuras eran cosas que él ni siquiera reconoce a qué cultura pertenecen, pero sí que se notaba que era algo maligno. La abuela siempre le decía una frase a su hija, la mamá de Ricardo, y bueno, en general, no era una frase que siempre repetía: todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Ellos estaban ahí y de repente un día, dice que eran alrededor de las 2 de la mañana, escucha un ruido. Él había llegado tarde. No es que le hubiese despertado el ruido. Él había llegado tarde porque se había ido a patinar con sus amigos. Entonces, al momento de entrar, lo hacía de una manera muy silenciosa para no despertar a su hermanito, no despertar a su abuelita. Pero escuchó ese ruido y se dio cuenta de la hora, 2 de la mañana. Qué raro, ya debieran estar dormidos. Así que empezó a avanzar y se dio cuenta de que esos ruidos provenían de la habitación de su abuela. Esos ruidos eran susurros. Era como si varias personas estuvieran dentro de la habitación de su abuela y estuvieran hablando suavecito, como para no despertar a los demás. Y él se acerca a la puerta tratando de entender qué es lo que están diciendo y escucha a una mujer anciana hablando con su abuela. Su abuela decía: sí. Y esta mujer le decía: no te duermas. Si no te duermes, no te pueden llevar. Él en ese momento, ¿qué está pasando aquí? Y para mejor que no digan que sí, que no, abrió la puerta de golpe. Y cuando abre la puerta de golpe, obviamente no hay gente dentro de la habitación de su abuela. Solamente estaba ahí su abuela, que se despertó, así como de ¿qué está pasando, no? Y le dijo: perdón, pensé que estabas en peligro o algo así. La abuela se quedó así como que ¿qué te pasa, no? La única luz que había en esta habitación era la luz de las velas que colocaba su abuela todos los días, toda la noche. Ese altar estaba iluminado por estas velas que se quedaban ahí prendidas. Él observó a su alrededor, no vio nada, pero le dio como que mala espina, ¿sabes? Como que esto se le hizo el principio de algo raro, malo. Bueno, la abuela lo volteó a ver y le dijo: fíjate, ya despertaste al niño. ¿Qué niño? Yo acabo de escuchar a una señora. Aquí no hay ningún niño. Lo despertaste. Vete. Él todavía, imagínate, Sí. en ese momento hasta pensó: mi hermanito, Sí. a lo mejor está aquí, ¿no? No vio nada, cerró la puerta, se fue a la otra habitación y vio a su hermanito durmiendo normal. Él dijo: voy a dejar pasar esto, simplemente debe ser por el hecho de que mi abuela pues a lo mejor tuvo una pesadilla, ya está mayor, está alucinando, algo así, ¿no? Bueno, se fue a su cuarto, normal, así como si nada. Se estaba preparando nuevamente para dormir, cuando vuelve a escuchar ruidos. No puede ser. Se para otra vez en silencio y ya sabe hacia dónde tiene que ir. Hacia el cuarto de la abuela. Acerca el oído. Sí. Hay alguien y está hablando. Entonces, en lugar de abrir la puerta de golpe, la abre lentamente para no hacer nada de ruido. Y ahí está la abuela, acostada, con sus manitas así en el pecho, con los ojos cerrados, y está hablando. Pero ya no está murmurando.
está literalmente hablando y repite palabras, dice cosas en lo que él piensa que es latín. Está hablando así en latín, bla, 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 bla. Y él está observando a la abuela, no se lo puede creer. Entonces se va acercando a ella. ¿Qué está pasando? La abuela con los ojos cerrados hablando en latín. Cuando de repente, ¡pum!, abre los ojos. Él lo ve, se le queda viendo y le dice: ¡cállate! Perdón. Cierra los ojos la abuela y él sale de la habitación. Mejor, mira, ya, aquí me quedo, ¿no? O sea, Sí, ya me voy a sí. mi cuarto, ya si hay ruidos o no hay ruidos. La verdad es que, listo. Al día siguiente vio a su mamá y le dijo: mira, mamá, yo sé que esto es difícil, que te lo diga yo, pero creo que tu mamá, mi abuela, está muy mal. Porque habla sola en las noches, murmura cosas. Hay una cosa que a mí se me hace muy raro. Te juro que anoche la vi dormida con los ojos cerrados y estaba hablando en latín o algo así. Y me gritó, no sé. Y entonces la mamá se quedó escuchando, pero ni siquiera se extrañó. Como si fuera algo normal y le dijo: mira, no te preocupes, tu abuela ya está muy grande, seguramente está alucinando. Es normal. Bueno, nuevamente pasan unos días. Él otra vez ya se está preparando para dormir cuando vuelve a escuchar los susurros. Hijo. Y ahí va de nuevo, ¿no? A la habitación de la abuela. Se pega a la puerta, escucha los susurros, dice: no puede ser. Vuelve a abrir así quedito y lo que descubre es a su abuela dormida. Pero los susurros continúan. Se escucha personas que están hablando suavecito. Y él empieza a tratar de entender de dónde proviene ese sonido. Y descubre de dónde viene. Del altar. Él no se lo puede creer. Debe de haber una radio, algo ahí. Y se empieza a acercar a este altar que está con las velas titinando, la luz y todo esto. Estos susurros provienen del altar. Ve las imágenes de los santos, las entidades, y se da cuenta de que los cuadros parece que se mueven, como si las estatuas que están ahí por el efecto de la luz se estuvieran moviendo mientras están susurrando. No puede ser. Y de repente uno de los cuadros se mueve hacia adelante. Y él lo ve. Y está tratando de entender esto. Y un golpe de aire frío le da directamente en la cara. Cuando pasa esto, él, obviamente el aire frío apaga las velas del altar. Y queda esa habitación que solamente estaba iluminada por estas velas, de inmediato queda en total oscuridad. Y así, en total oscuridad, escucha esos susurros, pero ahora son más fuertes. Son tantas voces que no puede entenderlas, y del miedo sale corriendo del cuarto de la abuela, cierra la puerta, se va a su cuarto, se mete abajo de las cobijas y se pone a rezar. Al día siguiente, él estaba: ¿cómo le voy a explicar esto a mi madre? Y la abuela, como si nada, pero eso sí, se veía muy debilitada, ya estaba muy mal. De hecho, la abuela ni siquiera le comentó: te escuché anoche que te metiste a mi habitación, nada. Solamente estaba muy, muy débil. Y él sentía en el fondo que eso que susurraba le estaba como robando la energía a su abuela. Le estaba quitando poco a poco su energía hasta que, pues evidentemente, acabaran con ella. Entonces, aunque escuchaba estos susurros, ya no quiso ir a asomarse otra vez. Ya la verdad tenía muchísimo, muchísimo miedo. Sueña una noche que escucha los susurros y decide no levantarse. Se obliga a dormir. Y una vez que entra en el sueño, dice que estaba como en un llano
donde habían figuras de personas encapuchadas alrededor de un pozo. Todas las personas estaban ahí como susurrando y observando algo que estaba en el pozo. Y él, movido por la curiosidad, comienza a caminar. Estas personas como si no le importara que él estuviera ahí. Y escucha un sonido dentro del pozo. Era su abuela. Era la voz de su abuela llamándolo. Y él se acerca, se asoma y ve que ahí en el fondo del pozo está su abuela. Lo mira y le dice: ayúdame, por favor. Y en ese momento, de las profundidades, salen unas sombras retorcidas y comienzan a envolverla. Y la abuela comienza a gritar con unos ojos de terror, y él está ahí y no puede hacer nada. Y las entidades están solamente susurrando, repitiendo algo una y otra vez. Se despierta de este sueño, sudando, con muchísimo miedo. Tengo que ver a mi abuela. Se levanta entonces, y cuando abre la puerta, la ve en la madrugada a su abuela, hincada, rezando. Ni siquiera el hecho de que él entrara, abriera la puerta, hizo que ella volteara. Estaba, dice que con mucho fervor, rezando, con los ojos cerrados. Y él se acerca y vio que su rostro era de mucha angustia. Entonces la tocó. Ella dejó de rezar, abrió los ojos, lo vio y le dijo: abuela, por favor, explícame qué está ocurriendo. La abuela, con toda la angustia, con la voz temblorosa, con miedo, triste, con los ojos llorosos, lo volteó a ver, lo tomó de la mano, tomó aire y le dijo: he hecho cosas de las que no estoy orgullosa. He hecho cosas malas. Las fuerzas oscuras tienen memoria. Y ahora que fueron invocados, vienen a reclamar lo que creen que es suyo. La abuela bajó la vista. Estaba a punto de llorar. Él veía a su abuela ahí. Se estaba quebrando. Entonces él tomó más fuerte las manos de su abuela. No te preocupes. Todo va a estar bien. La abuela solo observaba, movía la cabeza negando. Y él, en ese momento, se decidió ser fuerte. No me voy a ir de aquí. Voy a acompañar a mi abuela hasta que se calme. Era de madrugada y las horas comenzaron a pasar. Él sabía que en cualquier momento iba a amanecer. Él ahí sentado al lado de la cama de su abuela. Su abuela que se había quedado dormida rezando. Y él velando su sueño, tomándola de la mano para que ella se calmara, para que estuviera tranquila. De pronto, la abuela nuevamente comenzó a rezar. Así, con los ojos cerrados. Comenzó a rezar y él la vio y vio cómo su rostro se transformó de repente. Estaba tranquila rezando y cambió a una mueca de horror absoluto. Abrió los ojos y se quedó observando algo a los pies de su cama. Él volteó, no había nada, y la abuela dijo: él está aquí. Después de esto, dice que el ambiente se puso espeso, frío, de inmediato. La abuela dio un último suspiro y murió. Y como un acto de magia, en ese preciso momento, la luz del amanecer comenzó a iluminar al fin la habitación que llevaba mucho tiempo sumida en la penumbra.
Él recuerda el rostro de horror de su abuela esa última noche. Algo que fue a cobrar y se la llevó. Y a su madre, que entonces les explicó que su abuela, en Catemaco, Veracruz, había sido una poderosa bruja de magia negra. ¿No te trae recuerdos personales? Uh-huh. Sí. Nunca te... Ya has contado de tu familia, de tu mamá ha sido tu invitada. Sí, sí, sí. ¿Nunca sentiste que algo que ella tal vez haya traído consigo te haya afectado a ti de alguna u otra forma? No, creo que alguien la quiso afectar a ella. Por eso cuando me preguntabas acerca de estos maldiciones, etcétera, que son generacionales, Sí. te dije convencidísimo sí. Porque alguien le hizo daño a ella. Fíjate, voy a decir una cosa, los que no hayan visto el capítulo vayan a verlo, está en el podcast Paranormal. Sí. Pero ella comentó algo que, con lo que yo sé, que he aprendido a lo mejor así de parar la oreja y de cosas que me gustan mucho, me di cuenta de algo muy interesante. Lo dijo como en subtexto. No puedes llegar a hacer alta magia si no has hecho todas las magias. ¿Me entiendes? Sí, sí. Tienes que aprenderlo todo. Ahora, lo que tú hagas con ese conocimiento es lo que va a determinar si es magia negra, si es magia blanca, etc. Pero tienes que conocer cómo se hace. Y me pregunto a veces, es como si alguien tiene un poder. Es como el objeto o la cosa que más puedes envidiar, al grado de que sin tener una relación directa con esa persona, trabajes, te esfuerces para hacer que a esa mujer y a sus hijos y a los hijos de sus hijos algo malo les pase. Y yo no lo creía así. Sí, sí. Hasta que fui con esta mujer y me dijo que eso lo malentiende la gente porque no lo íbamos a explicar todo. Lo que a mí me quitaron no es que me lo quitaran a mí. Era, o sea, obviamente yo venía cargando con ese trabajo también, pero ese trabajo se lo echaron a mi mamá. ¿En serio? Yo pensé que Claro. era personal. No, era generacional. Y esta mujer me dijo, tu hermano no va a venir aquí, tu hermana no va a venir aquí, tu madre no va a venir aquí. Tú estás ahora aquí. Te puedo quitar el trabajo y a través de ti retirar el trabajo que le hicieron a tu madre, pero que va a afectar a X todos. número de generaciones. Así es. Y dije, uff, qué peligroso es ese mundo. Oye. Sí, hablar de brujería es algo muy difícil porque actualmente hay tantas personas que supuestamente se dedican a ello, tantos supuestos trabajos que cuando llega uno de una persona que tú conoces como te conozco, es increíble, o sea, Hijo. te eriza la piel. Te digo una cosa, yo sé que hay personas que creen que muchas de estas cosas no son reales. Sí, 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 Ustedes, como todo. Sí, claro. Ustedes han estado en muchos lugares del mundo donde Sí. pasan cosas fuertes. Yo hay una cosa que le digo a la gente así de manera más cercana. A mí, aunque cuento historias las terribles del fenómeno extraterrestre y etcétera, a mí eso no me da miedo. Nada. Cero. Al contrario, me hace sentir muy calmado. Me interesa más como conocimiento el tema de la brujería, de la magia, pero mucho más. Los pactos, demonios, etcétera. Me parecen como muy nutritivo el conocimiento. Sí, claro que sí. Pero me da pavor, hermano. Porque he visto cosas, he escuchado cosas de familiares, de amigos, de gente muy cercana. Gente que ha llegado a los MITs a contarme cosas brutales, brutales. Y nadie me ha contado cosas brutales, horribles de la vida extraterrestre, ¿sabes? Sí, sí. Me da miedo, porque lo veo en sus ojos, que me están diciendo la verdad. Lo veo. Estas historias, una detrás de otra,
Y digo, ¿qué cosa? O sea, esto sí me da miedo. Porque esto sí es miedo a algo que, aunque lo estudies en su totalidad, sigue siendo desconocido. Esa es la verdad. Sigue siendo desconocido. Y da miedo, bro. ¿Sabes cómo me gustaría cerrar? ¿Cómo? Hemos hablado de muchas historias que varias vinculan con que existe el mal, el inframundo. Así es. Pero tal vez los más religiosos dirán: donde está el mal siempre está Dios. Pero nunca hablamos de avistamientos de Dios, ¿lo has notado? Así Muy es. pocas veces se dice: a mí se me apareció Dios, Así a mí es. se me apareció así, un ángel. Muy pocas personas dicen esto. Tienes razón. Hace rato en la mañana Ajá. nos preguntaste: ¿hay un lugar que sientan que les falta? Ajá. Hay un lugar que me gustaría ir con todo mi corazón, pero sé que nunca lo voy a hacer. Sé que no puedo. Y sé que aunque estuviera ahí, Ajá. tal vez ni siquiera podría entender nada. Hablábamos de conocimiento ahorita. Sí. Me da miedo el conocimiento que puede haber ahí. ¿De qué lugar crees que se trata? ¿La Biblioteca del Vaticano? El Vaticano. ¿Te imaginas la cantidad de escritos que hay ahí? La cantidad de información, Puf. de secretos, de historias que deben esconder esas bibliotecas. Tremendo. Entonces, no sé si has escuchado que en Roma, Ajá. en una iglesia, se encuentra la cabeza de una monja. ¿En serio? Está en una especie de vitrina, tomando un rosario todavía colgando en su cuello y una Biblia. La historia más común que circula entre las personas es que era una monja que murió haciendo un exorcismo. Ajá. Pero no es así. Algunos dicen que esta monja, Ajá. María Eunice, se dedicaba a vivir su vida ahí, en el Vaticano. Tenía un rango muy alto. Ella convivía con cardenales, con el Papa incluso, Wow. con muchas personas que seguramente nunca llegaremos ni siquiera a acercarnos a ellos. Y bueno, ella cuenta que en un diario, más bien la historia dice que encontraron el diario de esta persona. Ujú. Hay algo muy curioso y es que se dice que todas las personas que llegan a estos niveles eclesiásticos son muy inteligentes, que tienen un conocimiento que nosotros jamás vamos a poder tener. comprender. Hablan N cantidad de idiomas, escriben y tienen conocimiento de muchísimas cosas que nosotros no. Y sobre todo se habla de su respeto también jerárquico. Y es que si tú le dices a una de estas personas no comas y se lo dice alguien que está arriba de ellos, no lo va a hacer hasta que él se lo ordene, porque han desarrollado este nivel de obediencia. Pero Marie era muy curiosa y había solamente una cosa prohibida en ese lugar, y era no acceder a la cámara 14. Ella tiene esta curiosidad ferviente del ser humano. Dicen que nosotros somos curiosos por naturaleza, como un gatito al que por más que tú le digas no hagas esto, su curiosidad lo va a llamar. Ujú. Ella, por más de que quiere mantener este impulso, llega a la cámara 14. Seguramente muchos están pensando que ahí encontró un demonio, que ahí encontró cualquier cosa, pero no. Era una especie de galería llena de figuras, de objetos. Dicen que ella veía cruces, no entendía de qué eran cada cosa porque ninguna tenía una descripción. Era tal cual un museo hermoso, lleno de jarrones, vasijas, distintos elementos. Pero entre estos objetos distingue algunos. Un arca al fondo, un arca gigantesca. La cámara era inmensa. El Vaticano es una ciudad, Sí. un país. Entonces, este museo subterráneo Ajá.
abarcaba una gran cantidad de esta ciudad. Además del arca, empieza a caminar y sigue encontrando objetos bíblicos hasta que llega al fondo. Y ahí encuentra una cruz con un hombre clavado a ella. Este hombre sigue vivo. ¿Qué? Le pide ayuda. Ella no puede dejar de llorar porque reconoce y siente en su corazón que está viendo a quien crees que está viendo. A Jesucristo. No manches. Su castigo, cuando se dieron cuenta, fue ser decapitada. Pero por alguna razón su cabeza se conservó. Y es por ello que ahí sigue, en esta iglesia de Roma. What? Y así, querido amigo, se escribe una creepypasta que No manches. totalmente la acabo de ir inventando sobre la marcha porque ¿Qué? no tenía ni idea. ¿Le inventaste ahorita? Sí, ahorita. ¡Guau! ¡Guau, bro! ¿Es en serio? Sí, totalmente en serio. Ahorita mientras hablamos te dije que se me habían acabado, entonces como me adelanté con la otra tuve que improvisar. ¡Ay, qué fregón! Iba a decir otra palabra. Le voy a decir, qué chingón, güey. Qué bruto. O sea, nunca había visto algo así. Estaba alucinando con la historia y te iba a decir, está fantástica. ¿Cuándo la escribiste? No manches. ¿Pero viste una imagen o cómo lo hiciste? No, ahorita hablaste de latín, dije idioma. Toma, tiembla Fermex. Qué bárbaro, bro. Qué bárbaro, bro. Y así escribía muchas de mis creepypastas. Te digo que veía una imagen más o menos... ¡Guau! Increíble, bro. Y yo hice una historia hace tiempo de la iglesia, usé esa imagen de la monja, Ajá. por eso sabía de la existencia de esta, porque sí existe esa imagen de la monja. Que dicen que es milagrosa. Algunos dicen que sí murió en un exorcismo, hay N cantidad de historias de esta monja. María Eunice le puse porque estábamos viendo American Horror Story otra vez, y María Eunice es el nombre de una monja en uno de los capítulos. ¡Guau! No puede ser. Ya quiero que la gente vea este capítulo. Y así igual fue el proyecto Abigail y así muchas historias. ¿Cómo vas a titular esta historia? No la pienso sacar, pero aquí... le pondremos aquí El secreto del Vaticano. Perfecto. Ahí está. El secreto del Vaticano. Así va a decir al principio, la gente no va a saber qué onda hasta que lleguen al final de la historia. No manches, qué fregón, bro. Qué fregón. Wow. De verdad. Es que... Sí, por eso fue muy cortita, a diferencia de las otras. Totalmente. Le voy a contar a la gente un poquito de lo que pasó antes de que empezáramos a grabar. Pues ustedes venían, creo que llegaron, o sea, como que fueron a su hotel y regresaron muy rápido para que nos diera tiempo de grabar y bla. Y nos apuramos a arreglar aquí todo para empezar a grabar. Y cuando llegamos a empezar a grabar, empezamos a platicar acerca del proyecto Abigail, de la creación de las historias. Y de repente cuando nos dimos cuenta, ya era tarde. Sí. Ya era tarde porque llevamos un ratote platicando. Como una hora. Entonces, Capi me explicó cuál es el proceso que él utiliza para construir una historia. Y yo dije, claro, o sea, pues lleva tiempo, lleva como una relación de imágenes, de cosas, de historias, de palabras, etcétera. Y se van sumando hasta que se genera una historia que tú vas diseñando y corrigiendo. Sí. Y de repente ahorita sí en 10 segundos. Obviamente ya con tiempo la vas estructurando, la vas así haciendo que no haya ningún como cabo suelto. Vas tomando elementos reales, claro, para hacer que tu historia sea llamativa. Qué bárbaro. Pero sí estuvo muy crack. La verdad, qué fregón. Oye, bro, vamos a cerrar. Yo creo que este es el momento así excelente para cerrar. Pero quería comentar una cosita. Dime. Fíjate que no sé por qué alguien escribió algo aquí que no era como parte de mi guión. Ok. Porque mis historias acaban aquí. Ok. Y dice, hay un texto de 3 líneas que entonces lo leí así de reojo y dije, no lo puedo creer.
pero lo voy a leer. Ok. ¿Ok? Dime. Fíjate. Atención. Las puertas del infierno se han cerrado. Dejaron atrás un eco de susurros y pesadillas. Estas historias del inframundo permanecerán grabadas en la memoria de todos aquellos que osaron escuchar las historias de las profundidades. Pum. Y yo así, Excelente ok. cierre. Así que bonito cierre, hay que poner más cierres. Amigo, otra vez, muchas gracias, pero por favor, plataformas, redes sociales, todo. Principalmente me encuentran junto a mi queridísima, amada, lindísima Darian. Ay, I love you. En Mystery World. Ese es nuestro canal principal donde exploramos lugares misteriosos y sé que no voy a explorar el Vaticano, pero lugares muy cercanos o tal vez, no sé, algún giro de la vida me termine llevando por allá con Darian, que creo que también va a estar por aquí contándoles historias. Y bueno, ahí nos encuentran en Mystery World contándoles historias, que ahorita te voy a revelar un secreto de Mystery que no le he dicho a nadie. Lo sabemos ella, yo y si al caso algún familiar. Ajá. Pero tal vez algún día volvamos a hacer también el canal de Creepypastas, reactivarlo. Eso, sí. Y ahorita también platicábamos de eso, por eso quise hacer esto último, así improvisado. Porque pensé en contarte una historia, pero... Yo creo que necesitamos, el mundo necesita que se reactive ese canal, porque es que yo no sabes cómo disfruto las historias, esto. Te lo dije también hace rato. Sí, a mí me encanta, pero fue un proceso largo dejarlas. Yo amo el podcast paranormal y etcétera, y criminalmente, pero estar aquí sentado De grabando... hecho, creo que ya habíamos grabado obviamente un episodio para Podcast Paranormal podcast. junto con Darian, Sí. pero yo te dije cuando creaste Insomnio, cuando empezaste a retomar este nuevo formato porque lo cambiaste, Sí, lo cambié. yo te dije, me encanta el formato de Insomnio. Te lo dije hace mucho antes de que... Y no te lo dije para invítame. Te dije, me encanta el proyecto de Insomnio. Porque es lo que a mí me gustaba y lo que fue mi vida durante muchos años. Escribir historias que Darian me decía, sí te la arrancas de repente. Pero sí, me encanta todo esto. Y era mi forma de pasar los tiempos malos. Te conté que no tuve una infancia así como que muy... pero era mi forma de sobrellevar todo en mi adolescencia. Escribir mis historias. Leía yo al principio varias creepypastas y yo decía, esto ya está muy cliché, yo puedo hacerlo mejor, y así empecé. Wow, qué chido. Me acuerdo perfectamente de cuando estábamos platicando acerca de eso y estábamos en un automóvil. Ajá, íbamos a grabar. Íbamos a grabar y de repente así de la nada, sí, ¿conoces el proyecto Abigail? Y yo así, claro, me lo piden un montón, tengo que hacer una investigación. Y dice, yo lo escribí. Y yo así, ¿what? Sí, sí, vi tu cara así de, como que a lo mejor hasta no me creíste al inicio. Dije. Es que te juro que el día anterior me habían puesto mucho en los comentarios acerca del proyecto Abigail. Y yo dije, sí. Y de hecho tengo unos documentos donde voy apuntando ciertas cosas y temas. De repente los voy a ver y digo, sí tengo que hablar de este tema. Las verduras gigantes, bla, bla, bla. Sí. Y ahí estaba. Te lo juro, ahí estaba. Y de hecho estoy seguro de que hay otro que también es tuyo. Estoy seguro, pero luego te digo, lo voy a buscar y te voy a decir, ¿es este? Ahí me dices si sí o Ok, sí. te voy a ahorita revelar uno mío que, te juro, movió una ciudad entera. Una ciudad entera la movió. Pero ahorita te lo voy a decir. Te voy a decir cuál es. A ver. Es el video más visto de Mystery World. La casa que se regala. No más. Sí, claro. Pero ahorita te lo cuento. Está bien. Yo se los cuento después. ¿Se los puedo contar después yo? Sí, después se los puedes contar. Bueno, ahí hacemos la cooperacha a ver si hablo o no. Amigo, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Solamente le quiero recordar algo a la audiencia rápidamente, por favor. Mucho les voy a agradecer.
los pulgares arriba, dejen sus comentarios, compártalo con sus familiares, amigos. Suscríbanse, porque a veces se les olvida suscribirse. Oye, sí es cierto, ¿eh? Sí. Sí es cierto. Sí, suscríbanse, muchas gracias. Sí, de seguro has de tener más vistas que suscriptores, porque a muchos se les olvida. Dan like, todo así, no me suscribí. Sí, y aparte te lo sigue mostrando la plataforma, entonces se te olvida suscribirte. Sí, Ahí si no estás suscrito, muchos se los voy a agradecer. Y si quieren mandar sus historias, experiencias o evidencias, hablan al correo fepo@podcastparanormal.com. En el asunto del correo le ponen el género al que ustedes creen que pertenece a su historia, duendes, chaneques, infierno, etcétera. Y escriban anónima o anónimo si quieren que sea anónima o anónimo, porque luego si no vemos nada, utilizamos el nombre que está en el correo electrónico. Entonces, nada más, por favor, para que lo tengan muy pendiente. Muchas gracias, amigo. Gracias. Vamos al cine, ¿no? Gracias por la invitación y vámonos a ver. Cine. Al cine. Vamos al cine. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar narrando experiencias reales de la audiencia, terroríficas experiencias reales, así que escúchenlas si se atreven. Muchas gracias por ver el video. Gracias. Bye.